Hola, ¿cómo están muchachos? Nuevamente por aquí vamos a llevar un nuevo tema del curso de literatura. Me presento, soy la profesora Evelyn Díaz, tal como lo pueden ver en el video, ¿no es cierto?, en la pantalla. Espero que estén bien, como siempre, brindándoles el saludo respectivo, todos bien de salud en casa. Bueno, hoy día nos toca desarrollar el tema, ¿no?, de la semana número 15 en el curso de literatura, ¿ya? Eh, Bien, vamos a empezar con nuestra clase. A ver, hoy día vamos a ver el tema del romanticismo español, ¿ya? Semana 15 ya. Hemos estado hablando en el transcurso de la semana sobre la literatura española. Hemos hablado del siglo de oro, hemos hablado, ¿no?, de esa época de apogeo, de auge en la literatura española, enfocándonos por ahí en el género lírico, en el género narrativo, ¿verdad? En el género dramático también hemos hablado de varias obras. Muy bien, hoy día nos toca hablar también de literatura española, pero ya vamos a avanzar en el tiempo. Cuando hablamos del romanticismo español, vamos a hablar específicamente ya de mediados aproximadamente del siglo, ¿no?, a mediados, vamos a decirlo así, que se desarrolla a mediados del siglo XVIII en Europa, pero en España llega todavía un poquito después, de manera tardía, más o menos en la tercera, en la cuarta década, ya vamos a decir así, del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX. Muy bien, entonces cuando hablamos del siglo XIX, 1830, 1840 en adelante, recién está llegando a España. Pero nosotros sabemos que el romanticismo ya lo hemos visto, ¿no? En Europa, que nace, pues, ¿en dónde? En Alemania, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Vimos esta obra literaria llamada Las cuitas del joven Werther, ¿ya? ¿Se acuerdan, muchachos? Y hablamos del romanticismo europeo. Tiene su origen en Alemania o en Inglaterra también, ¿no es cierto? Así nos dicen, pues, los estudios literarios, muy bien. Y analizamos esta obra de Las cuitas del joven Werther de Johann Wolfgang Goethe. Muy bien. Pero hoy día nos toca hablar del romanticismo español, ¿correcto? Pero ahora, el romanticismo, muchachos, nace en oposición a qué movimiento. Eso también lo vimos cuando hablamos, ¿no es cierto?, del romanticismo europeo. Dijimos que el romanticismo nace pues justamente en contra de un movimiento que le antecedió, un movimiento literario, un movimiento intelectual, un movimiento cultural llamado, muchachos, el neoclasicismo. ¿Ya? Muy bien, entonces como primer antecedente vamos a abordar por aquí o recordar un poquito de qué trata el neoclasicismo. Muy bien, si yo hablo por ejemplo del neoclasicismo español, nos dicen que se caracterizó por la normatividad, el afán didáctico y moralizador, además del predominio de la razón sobre cualquier otra fórmula del conocimiento. Muy bien. Así fue en España, así fue en otros lugares de Europa también. Si un poquito más hablamos del neoclasicismo, ¿dónde se origina, muchachos? Este movimiento se origina en Francia principalmente y luego se va a expandir, ¿no?, a varios lugares de Europa, a varios países. Obviamente no va a ser la excepción España, ¿ya? Cuando hablamos del neoclasicismo, este se desarrolla casi en todo el siglo XVIII. Ya a finales del siglo XVIII nace lo que es el romanticismo, un tema que vamos a ver hoy, pero durante todo el siglo XVIII, correcto, el neoclasicismo va a primar y van a ser, como te comento, ¿en dónde? En Francia. Entonces ahí podríamos mencionar que este se desarrolla en el siglo XVIII. ¿Sí? Muy bien. Es un movimiento estético, el neoclasicismo, que busca reflejar principalmente, muchachos, así nacen, ¿no? Como te dije, se origina, tiene su origen ¿en dónde? ¿Ya? En Francia, no olvidar eso. Se origina en Francia, pero luego se va desarrollando. Obviamente se va a desarrollar ¿en dónde? En otros países y obviamente en España, ¿no es cierto? Ese fue su origen del neoclasicismo. Ya, muy bien. Entonces, este fue un movimiento estético que buscaba pues reflejar jóvenes las artes, los principios más que nada intelectuales, ¿ya? ¿Intelectuales de dónde? De la ilustración. Tú recordarás en historia, cuando has estudiado historia universal, sobre este movimiento llamado la ilustración. La ilustración era un movimiento intelectual, principalmente cultural,
ya que se origina en Francia, también se desarrolla en Inglaterra, en Alemania, entre otros países, que sostenía, mira, tenía esta base, ¿no? Ideológica, sostenía que la infelicidad, correcto, del hombre se debía a algo, específicamente a la ignorancia o a la irracionalidad que padecía este, o sea, el ser humano. ¿Ya? Mira, entonces un hombre era infeliz si no alcanzaba el conocimiento. Para el neoclasicista el conocimiento era la luz, ¿no? ¿Correcto? Para el neoclasicista el conocimiento era llegar a la luz. Muy bien. Entonces un hombre era infeliz si vivía en ignorancia, ¿no? Si vivía en las sombras, en la oscuridad, ¿no? Todo lo contrario a la luz, todo lo contrario al conocimiento. Es por eso, muchachos, que a este periodo llamada la Ilustración, que se desarrolla en el siglo XVIII, se le llama también, tú recordarás, el siglo de las luces. Luces, ¿no? Como sinónimo de ¿qué? Hemos dicho de conocimiento, razón, sabiduría, ¿verdad? Y ese era el estado para llegar a la felicidad. Llegar al conocimiento te iba a dar felicidad. Esa es la ideología, el pensamiento que se sostiene en el siglo XVIII, ¿no? Y el neoclasicismo desarrolla todo esto. Muy bien, entonces en el neoclasicismo hay una marcada racionalidad, ¿no? Porque la base es la razón, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos el conocimiento, muchachos? A través de la educación, a través de la educación. Por eso, a España, cuando se desarrolla en España, también nos dicen que este movimiento se va a caracterizar, uno, por perseguir al pie de la letra las normas, ¿no? Las reglas, los principios, los parámetros, y mira, va a tener, es una literatura que se va a desarrollar con un afán didáctico. Cuando decimos afán didáctico, quiere decir como único principio, vamos a decir, la única finalidad es enseñarte algo, ¿no? Darte una enseñanza sobre algo, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Entonces ahí está, pues la educación, ¿no? A través de la literatura, de las obras literarias, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a educar, te vamos a formar, te vamos a mostrar cuáles son los valores y principios que rigen en el siglo XVIII en estas sociedades donde se desarrolla el neoclasicismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta, muchachos, ¿no? El neoclasicismo, de manera general, sea en Francia, en Inglaterra, Alemania o España, va a tener las mismas características. Va a seguir fielmente la norma, fielmente las reglas. Todo va a estar basado en la razón, ¿no? Por eso por acá dice, predominio de qué? De la razón, sobre cualquier otra fórmula de conocimiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué estamos recordando eso? Porque mira, este movimiento que vamos a ver hoy día, el tema ¿cuál es? El de la semana, vamos a hablar hoy día del romanticismo español. Y este romanticismo nace justamente en oposición ¿a quién? En oposición a este neoclasicismo que te estamos planteando. ¿Ya? Que te estamos planteando. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla porque por ahí como que se había un poquito paralizado nuestro puntero láser. Ya, muy bien. Entonces yo espero que eso esté quedando claro. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Listo, hemos repasado este antecedente sobre el neoclasicismo. Ahora, segundo punto, la literatura. Obviamente dije que el neoclasicismo es un movimiento cultural, ¿no es cierto? Académico, artístico también, ¿no? Y cuando digo académico, ahí está inserta, pues, ¿no? Académico y artístico, ahí está inserta la literatura, ¿no? Entonces, la literatura en este periodo se dirigió a un público, nos dice, más amplio, planteándose como un instrumento social. Se plantea la figura del escritor como un profesional y la escritura como su fuente principal o secundaria de sustento. Los neoclásicos desarrollaron especialmente el teatro, ¿no? O la fábula bajo influencia francesa. El teatro porque a través de la representación de acciones era una mejor manera, de cierta manera, de representar a la sociedad o de reflejar a la sociedad de la época. Y de poder llegar en este caso a quién, al público, al espectador, ¿no? Si yo quería montar una obra o escenificar, ¿no es cierto? Una determinada costumbre de la época, de la sociedad de la época, lo podía hacer a través de una obra de teatro.
o mostrar los valores que regían en esa sociedad a través del teatro. Entonces el teatro se va a prestar mucho más para esa finalidad didáctica que hemos indicado y también moralizante. Tengo que criticar a un tipo de personaje o ¿no? a un determinado aspecto de la sociedad de la cual estoy reflejando. El teatro nos va a servir mucho más. Entonces, el género preferido fue el dramático, especialmente el teatro, ¿cierto? O también las fábulas. Recuerda que las fábulas tienen una moraleja, una enseñanza. Ahí también se cumple lo que es la finalidad didáctica, la finalidad moralizante. ¿Ya? Muy bien. Muestras de lo normativo, ¿no? Y academicista. Justo habíamos hablado, pues, ¿no? Que se da el siglo de las luces también justo en el siglo XVIII, ¿sí o no? Claro, entonces lo normativo va a estar presente, las reglas, lo académico. Todo esto sería en la inauguración, mira, por ejemplo, justo coincidiendo con estas características, se da el año 1712 la creación de la Real Academia de la Lengua, ¿no? En este caso, lo que hablamos nosotros, la RAE, ¿no es cierto? La Real Academia Española. Tiene que ver, justo se funda o se da el año 1713, ¿ya? Como bien acá lo dice, y pues surge en este año, ¿no? En este siglo, ¿no? El siglo XVIII, el siglo de las luces, la ilustración, durante este periodo muy académico, muy académico. Y como sabemos, la RAE es una institución que brinda las normas, las reglas sobre el buen uso del castellano. ¿Mm? Muy bien. Acá, el sí de las niñas, la portada de esta imagen, por ejemplo, esta obra le pertenece a Leandro Fernández de Moratín, es un español. ¿No? Un español. Por ejemplo, yo te había dicho que el neoclasicismo nace en Francia. Ahí hay un dramaturgo, ¿no? Muy importante y conocido para nosotros, que es, por ejemplo, Molière, ¿no? Él también tiene una obra muy importante llamada El Avaro. Pero en España también, ¿no? Hay grandes representantes del neoclasicismo. Uno de ellos es Leandro Fernández de Moratín. Y bueno, esta obra es una obra cumbre del neoclasicismo español. Se llama El sí de las niñas, ¿no? El sí de las niñas. ¿Ya? Y en esta obra de cierta manera te trata de reflejar un poco esas costumbres que se tenían en esa época, de cómo los hijos le debían obediencia absoluta, ¿no? A los padres, ¿no? Y los padres podrían incluso decidir el destino de sus hijos, cuál va a ser su destino, ¿no? Su futuro. Entonces, la obediencia, las costumbres de la época, ¿no es cierto? Las reglas, las normas, lo que supuestamente es correcto para la época determinada, se plasma en las obras literarias también. Muy bien, muchachos. A ver, hoy día no vamos a hablar del neoclasicismo. Esto solamente ha sido como parte de introducción. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que ahora vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra clase? Hoy día vamos a entender y asimilar lo que es el romanticismo español y su importancia dentro del ámbito literario. Como segundo objetivo, conocer la lírica, es decir, la poesía de esta época y la narrativa romántica española a partir de las características más destacadas, sobre todo de un autor, ¿no? Que vamos a abordar hoy día, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿ya? Un romántico español. Y vamos a analizar en su lírica a sus poemas, ¿no? Que contiene su poemario Rimas y algunos fragmentos de su obra narrativa llamada Leyendas, ¿ya? Son algunas narraciones breves que ahora vamos a nosotros analizar y entender. Muy bien, empecemos muchachos pues con el contexto histórico, social, cuando se desarrolla lo que es el romanticismo, ¿ya? Romanticismo en España, ¿ya? Muy bien, entonces, contexto histórico y social en España, ¿qué se está dando? Bueno, por acá vemos las imágenes, por ejemplo, ¿no? Este señor se llama Fernando VII, así se le llama, gobernó, nos dice, durante estos años, durante los años 1814 hasta los años 1833, ¿no? Él fue un rey, un monarca. Un monarca. Ahora vamos a hablar de él, ¿no? Vamos a ir analizando estas imágenes también. Lo primero, muchachos, ¿qué pasaba en España? Primero, el romanticismo, como bien te había dicho, llega de manera tardía a este país. Por eso dice, se da de manera tardía la implantación del romanticismo. En otros lugares, ¿no? En otros lugares, muchachos, en Europa,
en Europa en general, ¿no? Específicamente tú sabes que el romanticismo nace en Alemania. Se había desarrollado el romanticismo más o menos, vamos a decir, pues, ¿no? A finales del siglo XVIII, ¿no? Se había desarrollado a finales del siglo XVIII ya. Pero en España no se desarrolla en esa fecha, ¿no? En España se va a desarrollar más o menos, vamos a decir así, a mediados del siglo ya XIX. Para ser un poquito más exactos, más o menos, ¿no? Del 1834 en adelante, ¿ya? De 1834 en adelante. Muy bien, entonces te das cuenta, mira, que ya hablamos de un siglo XIX, ¿no? En España. En cambio, en Alemania, donde se originó el romanticismo, se da antes todavía. De ahí es que entendemos que tiene una tardía aparición en España, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿cuál es la causa principal? Nos dice por aquí. ¿Cuál es la causa principal? A ver, dice, la guerra de la independencia que se da el año 1808 y esa guerra dura hasta el año 1814. Esta guerra de la independencia, ¿no? Va a tener dos bandos, muchachos. En un primer bando está acá, ¿no? Vamos a decir así, un grupo, hay una coalición entre estos países, ¿no? Por ejemplo, España, obviamente, Portugal y nos dicen Reino Unido. Estos tres territorios, entre ellos España, van a luchar en contra de ¿quién? En contra de Francia. En contra de Francia. En eso consiste la guerra de la independencia. Esto genera un sentimiento obviamente antifrancés, ¿no? España está en contra de Francia, que impide la llegada de las ideas neoclásicas. Recuerden que el neoclasicismo se había originado ¿en dónde? Aquí, ¿no? En Francia. Entonces, cuando ocurre este evento, ¿no es cierto? Nos dice que esto va a impedir la llegada de las ideas del neoclasicismo a España. Entonces, estamos hablando como que de su origen del romanticismo, ¿no? Todavía, ¿no? Muy bien, esa es la causa principal de ese enfrentamiento que hay. En España está habiendo pues, problemas políticos, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién va a suceder en el trono, en la corona? Por eso. Entonces hay ese tipo de problemas, ¿no? Francia y España siempre se van a estar enfrentando. El año 1812 se promulga esta constitución llamada la Constitución de Cádiz. Esta constitución es muy importante porque es la primera promulgada en España y además es una constitución de corte liberal. ¿Qué quiere decir? O de tendencia liberal. Quiere decir que reduce o restringe un poco el poder del Estado. En este caso es como que esta constitución limitaba el poder del rey. Y antes existían, ¿te acuerdas lo que eran las monarquías absolutas o absolutistas? O sea, el rey hacía lo que quería, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que gracias a esta constitución se va a regular el poder del rey, ¿no? Se va a regular el poder del rey. Ahora, se da el regreso de Fernando VII, este señor que está por aquí. Fernando VII nos dice, y él cuando llega al poder en España va a anular la constitución, pues, de cierta manera, ¿no? Que regulaba un poco el poder del rey. Es decir, él apela, ¿no? A lo que es la monarquía absolutista. Ahora, muchos apoyaron a Fernando VII de manera tal vez, ¿no? Vamos a decir, pensando, ¿no? Errónea, luego tal vez, ¿no? Muchos se arrepintieron de eso. ¿Por qué? Porque cuando lo apoyaron, ¿no? La gente tenía un objetivo. Como te dije, entre Francia y España había rivalidad y había un representante, ¿cierto?, de Francia que se había implantado en el poder de España. A este personaje le llamamos José I Bonaparte. A este le decían, ¿no? Pepe Botella, ¿no? Entonces él había ocupado lo que era el trono en España, ¿ya? Entonces, un francés que estaba gobernando España. Entonces, obviamente al pueblo español eso no le gustaba, ¿cierto? Por eso se desarrolla un sentimiento antifrancés. Ahora, todos pensaban que él iba a cambiar las cosas, ¿no? Por eso incluso le llamaban, pues, el deseado, ¿no? Pero luego se gana un apelativo y le empiezan a decir el rey felón. ¿Por qué? Felón quiere decir traidor, porque una vez que llega al poder y expulsa a Pepe Botella, ¿no es cierto?, a José I Bonaparte,
él empieza a gobernar de manera despótica, autoritaria, no a favor de su pueblo. Incluso, como te dije, te comenté, va a anular lo que es la Constitución de Cádiz, una constitución que regulaba el poder del rey, obviamente porque él quería tener el poder máximo, ¿no? En 1833 se produce la muerte del rey y el regreso de los exiliados, ¿no? O sea, personas que habían sido desterradas de España por sus diferentes ideas y, ¿no? Y oposiciones políticas. Obviamente, pues, ¿no? El que gobernaba los había retirado, ¿no? Pero cuando ya muere él, dice que empiezan a volver a su país, ¿no? Muchos exiliados, dice, lo cual supone el verdadero desarrollo ya del romanticismo en España. ¿Ya? El verdadero desarrollo del romanticismo en España. Muy bien, entonces todo esto es lo que pasaba en España, muchachos, durante esta época. Entonces el romanticismo ya se instala, ¿no? Se instala, vamos a decir, el neoclasicismo ya queda un poquito para atrás, ya queda un poco desfasado. Y por eso es que siempre cuando hablamos de romanticismo, muchachos, hablamos mucho de nacionalismo, porque el contexto político, histórico y social tiene que ver, ¿no? O sea, era un país que estaba en disputas políticas por quién iba a subir al trono, ¿no? Entonces, el nacionalismo es bastante marcado. La gente buscaba eso, ¿no? Buscaba superar ese tipo de gobiernos, ¿no? Obviamente buscando el bienestar y los derechos para el pueblo, ¿no? Ahí hablamos de nacionalismo. Muy bien, a ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Este es el contexto histórico-social en España. Ahora, si hablamos ya, muchachos, del romanticismo español, ya hemos dicho, pues, ¿no? Que el romanticismo español es un movimiento que llega de manera tardía, ¿cierto? A España, sí, correcto, que presenta las siguientes características, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, un marcado nacionalismo, como ya te lo he comentado, ¿no? Se van a apreciar y se van a exaltar los valores nacionales, las tradiciones populares, incluso esas tradiciones populares, es decir, ciertas creencias o explicaciones que parten del pueblo para, de cierta manera, pues dar un sustento, ¿no? A algo que se cree, ¿no? Algo que se cree, ¿ya? A algo que de repente las mismas creencias populares, ¿no? Las personas a veces se tratan de explicar los hechos con su propia lógica. Y cada pueblo, cada país tiene sus tradiciones populares, ¿no? España, nosotros también las tenemos, ¿no? La gente en provincia, por ejemplo, ellos también tienen sus propias tradiciones, o sea, ciertos eventos, de repente por ahí incluso hasta sobrenaturales, nosotros le damos un tipo de explicación. ¿Pero por qué? Por el mismo pensamiento, ideología, creencia de la misma gente que habita en ese lugar, que habita en ese lugar. En este periodo se va a exaltar todo eso, muchachos, los valores nacionales, las tradiciones populares, la religión, que la religión en España no nos vamos a desligar, pues no, obviamente ahí es está bastante arraigado lo que es la Iglesia Católica y la religión, ¿no? Católica, la religiosidad, lo folclórico, ¿no? Cuando hablamos de lo folclórico, ahí incluye pues tal vez las costumbres, el desarrollo de la lengua castellana, por ahí algunas otras manifestaciones como su comida, su vestimenta, ¿no? Por ahí sus danzas, su manera de hablar de las personas. ¿No? Resaltar tal vez también por ahí, muchachos, sus áreas geográficas de España, diversas ciudades como por ejemplo Soria, Sevilla, Toledo, entre otras. Entonces se va a resaltar lo propio, ¿no? Lo propio, lo de España. Recuperan su pasado y lo idealizan. Idealizarlo es de cierta manera valorarlo, exaltarlo, verlo como algo con una gran tradición, ¿no es cierto? Con una gran historia, atribuirle muchas virtudes, ¿no? Verlo como algo perfecto, como que España está tratando de recuperar y resaltar nuevamente lo que había ido perdiendo, porque te acuerdas que hablamos que España en un momento determinado había caído en una gran crisis y decadencia, ¿no? Entonces, en este periodo está tratando de recuperar también todo eso. A través de la literatura lo podemos apreciar.
Ahí podemos ver una imagen, por ahí los bailes, por ejemplo, hasta sus danzas, ¿no? Acá está un hombre tocando la guitarra y esos bailes, algo típico en España, siempre ¿no? Como los flamencos, ¿no? Ese tipo de danzas, ¿no? Típicas de la zona del país, ¿ya? La vestimenta, mira cómo es. Y recuerda que nosotros como fuimos pues colonizados por España, incluso hasta la vestimenta en la época de la colonia aquí en el Perú, ¿no es cierto? Es parecida, ¿no? Claro, esa es la vestimenta española, pues, ¿no? Europea y española. Otra característica, muchachos, que se da en el romanticismo es la angustia metafísica. Cuando hablamos del romanticismo, ya nosotros habíamos hablado en el romanticismo europeo que habían ciertas características como, por ejemplo, el predominio de los sentimientos sobre la razón. Esa era la principal. Profesora, una marcada subjetividad. El romántico es un rebelde, un individualista, un egocéntrico. Siempre le gusta que prime lo que él piensa, lo que él siente, ¿no es cierto? Su punto de vista. Y le gusta también ser centro de atención. Ahí me voy cuando digo individualista, egocéntrico. ¿Te acuerdas cuando vimos las cuitas del joven Werther? ¿Cómo termina Werther? Se suicida, ¿no? Y a Carlota a través de una carta le dice, cuéntale a todos, ¿no? ¿Por qué, ¿no? ¿Por qué morí, ¿no? ¿No? O sea, ¿cuál fue por qué actué de esa manera? ¿Cuál fue mi motivo, ¿no? Entonces, eso es querer llamar la atención, ¿no? Claro, entonces te das cuenta, así es el romántico, ¿no? Así es el romántico. Pero además de todo eso, recuerden que el romántico a veces siente mucha preocupación o angustia por su futuro, por su existencia, porque el lugar en donde está o donde se desarrolla a veces no lo llena de felicidad o de gratitud, más bien le produce tedio, aburrimiento, hasta miedo, ¿no? Entonces, el romántico, además, va a padecer una gran angustia metafísica. Esto se va a dar como consecuencia, pues, del enfrentamiento entre ese espíritu renovador e idealista que posee el romántico, en este caso puede ser el poeta, el escritor, el narrador, ¿no? Y la cruda realidad que tiene que enfrentar, porque ya estamos, pues, ¿no? Siempre toda sociedad y todos los tiempos vamos a tener muchos contras que enfrentar, ¿no? Problemas, ¿no? La consolidación por ahí, de cierta manera, por ejemplo, de la burguesía, el capitalismo, ¿no? Entonces, el arte va quedando relegado y a veces minimizado, ¿no? Siempre el romántico, el artista, siente un poco eso, ¿no? Esa marginación o por ahí también puede sentir, ¿no? Ese rechazo por parte de otros. Y por eso el romántico siente una angustia metafísica, está siempre disconforme, ¿no? Con el medio que lo rodea. Entonces va a sentir la desesperación y la decepción que se adueñan de las obras literarias, ¿no? ¿Y por qué? Porque se adueñan del alma. ¿De quién? Del artista, en este caso del poeta o del narrador o escritor. Y eso se plasma ¿en dónde? En las obras literarias. Tú sabes que siempre al romántico le gusta evadir su realidad, ¿no es cierto? Por eso hablamos de una evasión y exotismo. El romántico, como quiere evadir su realidad justamente porque padece una angustia metafísica, le gusta aislarse en lugares lejanos, estar solo, ¿no? Sin otras personas, o por ahí en lugares tétricos como un cementerio, en un bosque, de repente en un lugar donde está solo, ¿no? O de repente oscuro, ¿no? Sombrío, como un lobo solitario, ¿no es cierto? A ver, entonces se trata de evadir la realidad y para eso el romántico a veces, ¿no? Evita su propio tiempo, su tiempo presente y se refugia en un tiempo pasado, considerando que el tiempo pasado fue mejor. En el romanticismo español, muchachos, señoritas, jóvenes, vamos a revalorar mucho lo que es la Edad Media, ¿no? La cultura medieval. Por eso acá nos dice, el autor romántico huye de su espacio, incluso del lugar donde se encuentra, y de su tiempo presente, para refugiarse en uno, dice, lejano, remoto, por ejemplo, en un tiempo pasado, principalmente la Edad Media. Por eso algunos personajes que vamos a presentar por acá pertenecen a la Edad Media y a esas historias que contábamos en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, esto de las tradiciones, ¿no? Las leyendas, pertenecen a la literatura de la Edad Media. Pero acá en el romanticismo español las vamos a revalorar y las vamos a volver a traer. Las vamos a volver a traer.
¿Ya? Muy bien. A ver, ahora, si hablamos jóvenes de los representantes de el romanticismo, bueno, vamos a tener a varios, principalmente se va a dar, vamos a hablar hoy día, sabemos de Gustavo Adolfo Bécquer, pero también se cultivan otros géneros, o sea, no solamente se cultiva la poesía y el género, de repente, por ahí las leyendas que pertenecen al género narrativo, sino también vamos a tener la presencia, por ejemplo, del género dramático y la aparición del teatro. Entonces, tanto el género lírico, narrativo y dramático se cultivan en este periodo del romanticismo español. Si tenemos que mencionar por aquí, por ejemplo, a algunos representantes del género dramático, podemos mencionar al Duque de Rivas. Él tiene una obra llamada Don Álvaro o La Fuerza del Sino, ¿no? Esta es una obra teatral que trata de cierta manera o nos cuenta un poco la historia de un amor condenado a que a la fatalidad, quiere decir, ¿no? Por ahí van a tener un final trágico, ¿no? Trata sobre el amor que se tienen dos personajes, uno es Don Álvaro y su amada se va a llamar Leonor, entonces eh, ahí la separación entre los amantes se va a dar porque el padre de la no o de ella, ¿no? No es la novia, sino de la amada, pues, ¿no? De la dama, no está de acuerdo con que ella, doña Leonor, esté con quién, con don Álvaro, por considerarlo de una clase social inferior, ¿no? Entonces ahí las convenciones sociales también, ¿no? Y la diferencia de clases sociales tienen un gran peso. Más o menos de eso nos habla, porque acá la obra se llama Don Álvaro y la fuerza del sino. Sino quiere decir destino, ¿no? Quiere decir destino. Bueno, finalmente ellos oponiéndose a todo eso, huyen juntos, pues, ¿no? Huyen juntos porque lamentablemente se oponen a su amor. Otro gran representante es José Zorrilla, por ejemplo, ¿no? Él tiene una obra que se llama Don Juan Tenorio. En esta obra, que también es una obra teatral, muchachos también, ¿no? Habla de un joven llamado Don Juan, Juan Tenorio, quien se enamora de esta señorita. Bueno, más que es como una doble historia, porque él, por un reto, ¿no? De ir en contra de un personaje llamado Don Gonzalo de Ulloa, entonces él se quería vengar de este señor y cómo se va a vengar con su hija. Y su hija se llama Inés, ¿ya? Inés. Y bueno, pero ella estaba dedicada al convento, ¿no? Ella quería seguir, ser religiosa, monja. Y este don Juan Tenorio enamora pues a su hija para vengarse de ese su rival. Pero al final termina enamorándose también de ella, ¿no? Pero ¿por qué se le llama Don Juan? También tú sabes que ahora a los que son así como mujeriegos se le dice Don Juan, ¿no? Porque también él, luego ya termina enamorado de Inés, pues, ¿no? A pesar que era un amor imposible, pero también para darle contra otro rival que tenía, enamora a otra mujer llamada Doña Ana, ¿no? Entonces, era un Don Juan, pues, ¿no? Estaba con Inés, estaba con Doña Ana, te das cuenta. Entonces, también se desarrollan varias historias paralelas amorosas, ¿no? Amorosas. Otra obra muy importante, pero ya en el género lírico, ya no en el dramático, poesía. Acá hablamos, por ejemplo, del Estudiante de Salamanca. Esta le pertenece a José de Espronceda, ¿ya? Muy bien, aquí también, obviamente por pertenecer al género lírico, es un poema, habla también de una historia amorosa entre Don Félix, así se llama el galán aquí de la novela, y su amada se llama Doña Elvira. También, ¿no? Entre ellos ya hay otras barreras, ¿no? Barreras sociales, incluso barreras religiosas, ya que se va a dar también en esta relación. Bien, entonces casi el tema amoroso presente, ¿no? Por algo es romanticismo, ¿no, muchachos? Y en el narrativo también tenemos por acá a otro gran representante como Mariano José de Larra. Él tiene, ¿no? Un artículo, se llama Vuelva usted mañana, y otros artículos de costumbres. Un poquito ya él plasma lo que es el reflejo de las costumbres, las tradiciones de la sociedad española, ¿no? En su obra. Bien, bueno, hoy día vamos a hablar de este gran representante del romanticismo español, Gustavo Adolfo Bécquer.
¿no? Nace el año 1836 y fallece el año 1870. 1870. A ver, primero nos dicen su obra artística se enmarca dentro del posromanticismo español. Decimos que es posromántico, recuerda, porque ya hemos comentado que el romanticismo en España se desarrolla o aparece de manera tardía, posterior todavía que se da o se origina en Alemania, ¿verdad? Hemos dicho que más o menos a mediados ya del siglo XIX. Por otro lado, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Va a resaltar más que nada en el género lírico, poesía, y en el género narrativo con las leyendas. En la poesía de Bécquer hay otros rasgos románticos que van a influenciar en él de otros románticos europeos, principalmente llamado así Heinrich Heine, es un romántico alemán, ¿correcto? O también se le dice Enrique Heine, pero él va a influenciar mucho en su poesía. Y también Lord Byron, él también influencia mucho en su poesía, ¿no? Entonces va a tener influencia de otros grandes representantes del romanticismo europeo, ¿sí? Muy bien. Cuando hablamos del romanticismo, recuerda, ¿no? Ser romántico es preferir más a los sentimientos sobre la razón. El romántico justamente nace en oposición a este neoclasicismo, o sea, para el romántico no debes seguir tú la razón, ni la norma, ni las reglas, ¿no? El romántico es rebelde, sigue sus sentimientos, no sigue a la razón, es idealista, ¿no? No es objetivo, sino subjetivo, ¿no? Prima lo que él piensa, lo que él siente. Aprecia mucho la naturaleza y proyecta sus sentimientos en la misma naturaleza. Entonces, todos esos rasgos que aparecieron en el romanticismo europeo, él también los va a desarrollar por la influencia pues, de otros románticos, como por acá los estamos mencionando. Toda su producción en prosa y en verso, cuando hablamos de prosa, más que nada nos referimos a las leyendas y en verso a sus poemas, ¿no? Bien, estuvo dispersa en algunas publicaciones, como por ejemplo en estos principales periódicos o revistas de la época, ¿no? El Contemporáneo, el Museo Universal, la Ilustración de Madrid, entre otros, ¿ya? Julia Spin, ¿quién es esta señorita? Julia Spin, muchachos, va a ser como que su musa, ¿no? Su musa, su amada de Gustavo Adolfo Bécquer. Un poquito para contar, sí, sobre él. Bueno, él desde muy joven empieza con su producción literaria, ¿no? De condición económica, vamos a decir, de familia de clase media, pero bueno, luego obviamente se desliga de la familia y va a padecer mucha pobreza también, incluso, ¿no? Y va a tener una vida un tanto bohemia también, ¿no? Un tanto de repente por ahí bohemia, desordenada. Tiene un gran genio, tiene mucho talento, ¿no? Pero esa vida desordenada, de cierta manera, va a cobrar muchos, ¿no? Le va a pasar factura, pues, ¿no? Porque incluso la mujer que él ama, pues, ¿no? Quien va a ser su inspiración, como dice acá, Julia Spin es considerada la musa de un buen grupo de sus rimas, ¿no? De sus obras, de sus poemas, se los va a dedicar a ella. Ella como que lo rechaza, ¿no? Justamente por considerarlo, pues, ¿no? Alguien que no tiene futuro, ¿no? Que vive como que decir, vive del presente nada más, ¿no? No, por vivir un tanto una vida desordenada, ¿ya? Ella es Julia Spin, pues, ¿no? Bueno, entonces sus rimas se las dedica a ella, se las dedica a ella. A ver, él muere de tuberculosis, enferma, pues, ¿no? Muere en Madrid el año 1870. Ya cuando él muere, pues obviamente no va a estar con Julia Spin porque al final él se casa, tiene sus hijos, todo, ¿no? Pero también deja un estado de pobreza a su familia, ¿no? Con la que se va a casar y a sus hijos. Muere de tuberculosis, ¿ya? Muy bien. Ahora, algunas obras que se van a recopilar y se van a publicar ya, ¿no? Posterior ya a su muerte, ¿cierto? Por ejemplo, su grupo de poemas llamado Rimas, 1871, sus leyendas, Cartas desde mi celda, que es en prosa, ¿ya? Historia de los templos de España, entre otros. Bueno,
Hoy día nos toca hablar a nosotros de estos poemas, llamados rimas. Para eso, primero vamos a ver algunas características formales sobre sus rimas, las rimas de Bécquer, que fueron publicadas este año, ¿no? 1871. Entonces fue una publicación póstuma, ¿no? Después ya de él fallecido, ¿ya? Pertenecen al género lírico, ¿no es cierto? Y que son poemas, es una especie literaria, sus rimas, ¿ya? ¿Qué más nos dice por aquí? ¿Cuántos poemas conforman lo que son sus rimas? 76 poemas aproximadamente. Son bastantes, ¿no? 76. Su título original del libro era El libro de los gorriones. Bueno, posteriormente ya se modifica, ¿no? Características. Son poemas breves, o sea, no son tan extensos, puede ser de 3, 4 versos, 5, 6 versos, no son extensos. Su lenguaje es bastante sencillo, pero adornado y poético. Pero sencillo. Tú vas a leer ahora algunas estrofas de los poemas y vas a ver que vamos a poder entender, ¿no? Vamos a poder entender los poemas sin ningún problema. Expresa o están cargados de la intimidad del poeta, ¿no? O sea, su mundo interior, ¿no? Sus deseos, su amor, su intimidad, sus obsesiones y también sus frustraciones. Entonces, en sus poemas vamos a encontrar tanto momentos gratos de felicidad que él seguramente vivió al lado de ella o de su musa, porque así lo percibimos en el poema, pero también vamos a encontrar poemas donde él ha tenido que vivir, pues, ¿no? La separación, de repente el abandono, ¿no? El alejamiento de su ser amado, ¿ya? Frustraciones, dice, ¿no? El lenguaje es bastante sencillo y conciso, ¿correcto? O sea, preciso, exacto, ¿no? Lo que él quiere decir, utiliza las palabras adecuadas. Su poesía es popular. Como tiene un lenguaje sencillo, entonces no es para un grupo minoritario con un lenguaje muy culto, ¿no? O sea, es para todos, ¿no? Un alcance popular. Predomina su estado anímico, a eso nos referimos cuando decimos expresa su intimidad, ¿verdad? Predomina su mundo interior, su estado anímico, si está contento, está triste, está frustrado, está amargo, está molesto, ¿no? Y creador también. ¿Por qué creador, no? Además de reflejar sus sentimientos en rimas, él también le compone ¿a qué? Al arte, a la belleza, a la poesía, a la creación divina, que para Bécquer obviamente es la poesía misma, ¿ya? Utiliza muchas figuras literarias, principalmente la metáfora, el hipérbato, ¿correcto? La anáfora, ¿sí? Son figuras literarias que utiliza mucho, ¿ya? Utiliza bastante. Hay referentes mitológicos y religiosos en algunos poemas. Referentes mitológicos, por ahí de repente se menciona un personaje, una criatura mitológica, ¿no? Que ya vamos a ir viendo en algunos versos, ¿sí? Y también, ¿no? Un apego a la religión. Por ahí se va a mencionar a Dios, de repente, ¿no? A la fe o a la gracia. Siempre España, su literatura, de cierta manera, tiene un vínculo, ¿no? Muy fuerte con la religión. Siempre va a pesar bastante, ¿ya? Y hay referencias a la naturaleza, una descripción, ¿no? De la naturaleza, de los animales, las golondrinas, de repente los árboles, los ríos, los pasajes. Entonces, claro, hay referencias de la naturaleza siempre, ¿no? El romántico está ligado a ella también porque en ella proyecta sus sentimientos. Los temas de sus rimas, por ejemplo, se centran en principalmente la creación poética, o sea, la poesía, el amor idealizado, ¿no? Ese amor platónico, ¿no? Ese amor imposible, ese amor perfecto, al cual no le veo defectos, solo virtudes. Así como cuando tú de repente te enamoras de tu crush, ¿no? Algo así, de tu amor imposible, a quien solo lo ves, pero nunca le ves defectos, o sea, todo está bien en esa persona, ¿no? Solo le ves lo positivo, ¿no? Ese es un amor idealizado, pues, un amor idealizado, ¿no? Porque sabemos que las personas de carne y hueso tenemos muchas virtudes, pero también muchos defectos, ¿verdad? Claro, pero acá se ve el amor idealizado.
El deseo puede ser un tema de sus poemas, el desengaño o el desamor, la traición tal vez, ¿no? La traición, la soledad, la muerte, la muerte. ¿Ya? Mira, todos esos temas son temas de sus rimas. A ver, vamos a analizar algunos poemas. Primero por la parte formal. Primero analicemos, muchachos, lo que corresponde a las figuras literarias. O sea, de acuerdo a los versos que vamos a colocar aquí, algunas estrofas, vamos a ver qué figuras literarias están presentes. Principalmente, veamos por acá, en su poema 4, nos dice por aquí, lo leemos, dice, no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía, dice, ¿no? ¿Cuál es la figura literaria que por aquí puede observar, profesora? Nos dice, por ejemplo, la metáfora. Cuando habla, pues, ¿no? No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. La lira es un instrumento musical de cuerdas, muchachos, que siempre es tocada por un artista, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, y según la historia, pues, ¿no? Hemos dicho que así, por ejemplo, cuando hablamos de poesía, viene de, ¿no? Decimos, pertenece al género lírico, y la palabra lírico viene de la palabra lira. Siempre este instrumento de cuerdas, la lira, está relacionada a la poesía. Como que el artista, al hacer tocar sus cuerdas y al nacer esas notas musicales, es como que fuera el poeta que está produciendo, pues cuando empieza a crear a través de las palabras, crea arte, al igual como el músico cuando toca las cuerdas de una lira, crea arte, música, ¿no? Entonces la metáfora está presente, porque acá cuando hablamos de la lira y hablamos del poeta, del músico, prácticamente estamos hablando de la poesía misma, de la poesía, o sea, la creación divina, ¿no? De la poesía, del artista, en este caso el poeta. El poeta obviamente no va a sacar música o no va a, ¿no? De la lira, ¿no? Hay como una representación, ¿no? Una metáfora, que esa lira, de cierta manera, al ser tocada por el poeta, despierta su genio creador y crea que arte, crea poesía, ¿no? Crea poesía. Por acá también podemos ver la metáfora presente en este poemita. Dice, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. Primero, te das cuenta de algo, ¿no? Las rimas de Becker no tienen títulos, ¿no? O sea, no tienen un título con palabras, sino solamente están enumerados con números romanos, ¿no? Números romanos, ¿ya? No hay títulos. Aquí cuando digo mi vida es un erial, ¿erial qué significa? Significa algo desolado, abandonado, desértico, infértil, ¿no? Yelmo, por ejemplo, ¿no? Algo yermo, ¿no? Así como vacío. Entonces dice, mi vida es un erial, o sea, mi vida ¿qué es, no? Mi vida está vacía, ¿no? Abandonada. Dice, flor que toco se deshoja, o sea, como si yo fuera algo malo, ¿no? O una mala influencia para otros. Tal vez como me encuentro triste, si estoy con alguien también la contagio y puede estar triste, ¿no? O sea, le paso mi depresión, mis frustraciones, ¿no? Y el romántico es así a veces, ¿no? Se victimiza, ¿no es cierto? Así, ¿no? Se siente que ya, pues, ¿no? Él le toca padecer las peor de las suertes, ¿no? Así es el romántico, egocéntrico, pues, ¿no? Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja, dice, ¿no? Alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. O sea, él sufre, ¿no? Todo lo malo de la vida le toca vivirlo a él. Y acá yo veo la metáfora porque compara su vida con esto, ¿no? Que es un erial, como te he dicho, y que es un erial, algo donde pues está, no hay nada, ¿no? No crece nada, algo que está vacío, seco, ¿ya? Dice que su vida es así, seguramente porque, bueno, no hay amor, ¿no es cierto? O no le corresponden a esta persona, por eso se siente así, ¿no? Se siente así. Otra figura literaria, muchachos, es la anáfora. Por ejemplo, aquí, te digo, mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Tanto en esta estrofa y esta, te habrás dado cuenta que el tema es la creación poética, o sea, la poesía misma. Porque acá también dice, mientras haya en el mundo primavera,
Siempre habrá poesía, muchachos, porque siempre el romántico, el poeta, el artista, nunca va a dejar de crear arte, pues. Siempre va a tener un motivo para inspirarse, ¿no? Su imaginación y creatividad es algo que le pertenece. Entonces, nunca, si existe siempre un artista y un poeta que puede sacar de su imaginación y su creatividad todo esto, lo que llamamos poesía, o sea, la poesía nunca va a morir, jamás. Pero bueno, eso es yéndonos un poquito al análisis del contenido de estos versos. Si vemos la figura literaria presente que se repite, sí o no, es la anáfora. ¿Por qué, profe? Porque yo veo, ¿no es cierto?, que se va repitiendo, ¿no? Esta palabra, ¿no? Mientras, mientras, mientras. Recuerda que la anáfora es la repetición de una palabra, ¿no es cierto? O puede ser una expresión, ¿no? En una estrofa, pero por lo menos tiene que repetirse, ¿no? Ya hablamos de anáfora cuando ya se repite en un segundo verso, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Claro, aquí yo veo ya que se va repitiendo, ¿no? Mientras que a partir de este verso yo veo ahí anáfora, anáfora, anáfora. ¿Sí? La metáfora ya sabes que en qué consiste, ¿no? Esta metáfora consiste en comparar de manera indirecta o implícitamente algo con otra cosa, ¿no? Acá, por ejemplo, comparaban la vida con el erial y acá comparaban, por ejemplo, la lira con la poesía misma, ¿no? El hiperbatón presente, por ejemplo, muchachos, en esta estrofa, el hiperbatón está presente. ¿Qué es el hiperbatón? Recuerda que es esta figura literaria que te expresa desorden sintáctico en los versos, ¿no? Dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Entonces yo me doy cuenta que estos versos están en desorden. Profe, ¿y cómo tendrían que estar para que de repente estén ordenadas las palabras o los versos aquí? Algo así, ¿no? Podríamos por ahí ordenarlo. Podría decir el arpa, entre comas, ¿no? De su dueño tal vez olvidada, puedo decir, se veía silenciosa y cubierta de polvo en el ángulo oscuro del salón, ¿no? En el ángulo oscuro del salón. Entonces yo voy ordenando las ideas y trato de ordenar, ¿no? Primero por acá un sujeto, por acá el verbo y por acá el complemento tal vez, ¿no? Ah, entonces, claro, ahí yo veo que hay un desorden. ¿Y por qué el poeta hace eso, profe? ¿Por qué desordena los versos? Para tratar de darle un efecto eufónico, es decir, que suene bonito, ¿no? Agradable, ¿no? Ya, entonces el hiperbatón se hace con esa finalidad, de lograr un mejor sonido y una mejor musicalidad en los versos. Muy bien, a ver, veamos por acá. También tenemos presencia de la anáfora, ¿no? Dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Por cierto, los ojos de Julia Spin eran azules, pues, ¿no? Pues probablemente, dice, cuando él dice tu pupila azul, está pensando en ella, ¿no es cierto? Su amada, su musa, ¿no? ¿Qué es poesía? Dice, ¿no? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, dice, ¿no? Obviamente sigue hablando de la poesía, la creación poética, ¿no? Y la anáfora, claro, está presente porque yo veo, pues, profe, que se repite esta pregunta, esta expresión, ¿qué es poesía? ¿Qué es poesía? Basta que ya se repita una segunda vez, yo ya puedo hablar de anáfora. Yo ya puedo hablar de una anáfora. Muy bien. En esta estrofa que está debajo también, ¿no? La anáfora, la palabra por, se va repitiendo, ¿no? Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Primero se repite, ¿no? Esta palabra, pero también te darás cuenta que el yo lírico o el poeta está exagerando, ¿no, muchachos? O sea, por una mirada te va a dar un mundo, por una sonrisa te va a dar un cielo. Aparte de la anáfora, podríamos decir incluso hay hipérbole, ¿no? Exageración en los versos. Dice, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Además de todo eso, por acá vamos a ver también otra vez el hipérbato, ¿no? Ese desorden sintáctico. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el alma sus cristales jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez la tarde aún más hermosa sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. En la parte resaltada en negrita, si solo me enfoco en la figura literaria, muchachos, más no en el contenido, claro, me doy cuenta que hay desorden sintáctico también, ¿verdad? Entonces, eso es hipérbato. Pero también, profe, me estoy dando cuenta de algo, que hay un verso que se repite, por ejemplo, en la segunda estrofa y en la cuarta. Esas no volverán, dice, ¿no? Ese recurso también tiene un nombre. ¿Cómo se le llama, muchachos? A ese recurso se le llama estribillo. A esos versos que se repiten al final de una estrofa, casi constantemente, se le va a llamar estribillo. Y por acá se marca la hipérbole, ¿no? Que te había mencionado, ¿no? ¿No? Una exageración. Obviamente acá el poeta está exaltando sus sentimientos, siente una emoción, un amor, un nuevo amor, una esperanza, ¿no? De cierta manera una correspondencia, no es como cuando te nace un amor y te ilusionas, porque acá dice, yo no sé qué te diera por un beso. No te expresa ni que estás sufriendo ni nada, más que nada te exalta una alegría o emoción por alguien, ¿no? Puede ser por ahí un amor, le está sonriendo, pues claro. En este poema sí, ¿no? Te habrás dado cuenta, lo hemos leído, ahorita lo vamos a analizar en contenido, en las otras diapositivas, pero ya más o menos como que acá sí está expresando un poquito de nostalgia, ¿no? Habla de algunas golondrinas que ellos cuando eran enamorados veían, ¿no? Pero ahora ya no ven, dice, esas ya no volverán. Es como cuando tú estás con alguien o tienes una pareja, bueno, ustedes son muy jovencitos, tal vez todavía no han vivido esta experiencia, ¿no? Pero la van a vivir más adelante. Entonces yo te comparto como cuando uno tiene de repente una pareja, un enamorado, enamorada, una ilusión, y tú vives todas cosas bonitas con esta persona y mientras que están juntos y no hay peleas y se comprenden, todo es bonito, ¿no? Pasas por un parque, el parque te trae buenos recuerdos, te regala de repente un pequeño presente, ese presente te gusta, tu peluche, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se acaba la relación, cuando todo termina? Todo lo que te traía buenos recuerdos, ahora te trae malos recuerdos. Ya no quieres pasar por ese parque, ya no quieres ver ese peluche, lo quieres botar, ¿no? Y así. Entonces él dice, no, esas ya no volverán, ¿no? Entonces acá sí se puede notar un poquito de nostalgia. Si te das cuenta, el yo poético, es decir, el yo lírico, el poeta, muchachos, expresa muchas etapas de su vida. Cuando ha tenido felicidades y buenos momentos en el amor, pero también momentos tristes, ¿no? Momentos tristes o de que muestra pues separación del ser amado. Por acá también se marcaba lo que dice, muchachos, el paralelismo. Profe, ¿qué es un paralelismo? Utiliza mucho los paralelismos Gustavo Adolfo Bécquer. Por ejemplo, un paralelismo, muchachos, es una construcción gramática que podemos utilizar en varios versos, ¿no? Una construcción gramática. Por ejemplo, cuando yo digo por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, profe, me doy cuenta, uno, que aparte del hipérbatón, del hipérbole y de la anáfora, hay la misma construcción, ¿no? Por acá una coma que separa. Por una mirada te doy un mundo, por una sonrisa yo te doy un cielo, digo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. Profe, entonces en la construcción de los versos se repite y eso es un paralelismo, ¿no? Repetición de una misma estructura gramatical. Acá también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es poesía? ¿Qué es poesía? Aparte de anáfora, se plantea como pregunta, ¿no? Como pregunta. Y se repite acá y acá. ¿Sí? Se repite también, ¿no? Igual. Entonces, los paralelismos están presentes también en los poemas de Bécquer, en sus rimas. Ahora, si hablamos ya del contenido, muchachos, acá de manera general, mira, tenemos lo siguiente, dice. La primera serie abarca desde la rima primera hasta la rima octava, ¿no? Se centra sobre todo en estos temas. Primero, en la esencia de la poesía, ¿no? Primero habíamos hablado que hay varios poemas que le enfocan más que nada a hablar sobre la creación poética, o sea, la poesía.
¿ya? Y el papel que desempeña el poeta, o sea, esto del genio creador, ¿no? Él es capaz de poder inspirarse y crear arte, crear poesía a través de las palabras, al igual que un músico a través de la lira puede hacer sonar esas notas musicales que sería el arte, ¿no? Claro, muy bien. Entonces hay esa comparación. Aunque en las rimas 2 nos dice la rima 6 y la rima octava, y las tres últimas recogen una temática más que nada ya amorosa, ya no habla de la poesía, sino de sus experiencias amorosas. Acá, por ejemplo, en el poema o en la rima 4, dice, no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira, la que hemos leído, ¿no? Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Claramente acá habla del papel de la poesía y de, ¿no?, el papel que desempeña el poeta, ¿ya? Ese tesoro se refiere, pues, ¿no?, a la poesía misma, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa, esa arpa, ¿no?, que está ahí abandonada en un rincón, dice, de un salón, en un ángulo oscuro de un salón, polviándose, ¿no? Olvidada y polviándose, silenciosa porque nadie hay que toque sus cuerdas. El arpa, la lira, muchachos, son como instrumentos musicales que están muy asociados a lo que es la poesía, siempre, ¿no? Al arte. Y dice, ¿cuánta nota dormía en sus cuerdas? Como el pájaro duerme en las ramas. ¿Cómo? Acá también, mira, símil, ¿no? Símil, ¿no? Esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas, esa mano blanca, ¿no? Entonces, esa arpa está ahí, latente, esperando que alguien pueda desprender unas notas musicales. Mientras tanto, está olvidada, polviada ahí. ¿Quién es el que va a arrancar esas notas, pues, muchachos? Obviamente el artista, el músico. Pero acá, ¿de quién estamos hablando? Del poeta, ¿no? El poeta. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda, ¿no? Entonces, estos dos poemas te hablan sobre la esencia de la poesía y también cómo el poeta es el único que puede arrancar esas notas, ¿no? Crear la poesía, ¿no? Ahí está su imaginación, su genio creador, su genio creador. Dice, ¿y cuántas veces el genio duerme en el fondo del alma? Es como que tú de repente eres todo un poeta, pero no lo sabes. Todavía no lo has descubierto. De repente todavía no has encontrado una inspiración, pero ¿qué pasa si la encuentras, no? Vas a empezar a desarrollar ese arte, esa imaginación que hay dentro de ti, ¿no? Entonces, mientras tanto, el arpa está ahí esperándote, polveándose, ¿no? Silenciosa. Y tú vas a empezar a tocar sus cuerdas, o sea, a crear poesía, ¿ya? Muy bien. A ver, pasamos. La segunda serie de la rima, dice la rima novena, ¿no es cierto? Hasta la rima 29, tiene como núcleo principal la luminosidad del amor y de su fase gozosa y esperanzada. El poeta trata el tema del amor y sus efectos sobre el alma. O sea, habla todo más que nada sobre un amor esperanzador, ¿no es cierto? O sea, una ilusión, una correspondencia amorosa, ¿no? Que puede haber. Son poemas por eso marcados de un gran optimismo, o sea, de que todo va a ir bien, ¿no? Y se exalta obviamente acá la mujer idealizada, porque el poeta está contento, ¿no? Está alegre, seguramente vive un amor correspondido, o por lo menos está ilusionado. En este poema, el poema 21, dice, ¿qué es poesía? Y dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, o sea, ella es como la poesía, perfecta, es una obra de arte, es inspiración pura. La compara pues a ella, la mujer, ¿no? ¿Con quién? Con la poesía, mujer ideal, mujer idealizada, ¿no?
Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. Netamente se plasma la ilusión, el optimismo, ¿no? Del yo lírico ha encontrado a alguien, pues no se ha enamorado, está ilusionado. Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. Obviamente está hablando del varón y la mujer, de una pareja que ambos corresponden sus sentimientos, ¿no? Porque ahí dice bien claro, ¿no? Hablan del beso. Está hablando el poeta del beso, solo que lo describe de una manera muy apasionada, un tanto incluso erótica, ¿no? Forman una sola llama, o sea, esa llama representa la pasión, pues, ¿no? El amor, la pasión que se siente el uno por el otro. Dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romperse coronan en un penacho de plata. Claramente acá habla de una pareja que está junta, pues, ¿no? Que están estrechamente unidas, que se abrazan en armonía, dicen, ¿no? O sea, hay correspondencia amorosa y también mucha pasión, ¿no? Mucho fuego entre ellos, ¿no? Entonces eso me da a entender que el poeta ahí estaba siendo correspondido por alguien, pues, en sus sentimientos. La tercera serie engloba, dice, desde la rima 30 hasta la rima aproximadamente, pues acá dice 54, ¿no? Borda temas como la decepción y el desengaño amoroso, ¿no? Decepción, ya acá ya, ¿no? Ya el poeta ha perdido a su amada seguramente, ¿no? Entonces va a mostrar frustración, decepción, desengaño. En ellas encontramos más marcadamente lo autobiográfico, o sea, ¿qué quiere decir autobiográfico? O sea, plasma sus propias experiencias, su vida, ¿no? Biografía es lo que le ha pasado, su hoja de vida, ¿no? Lo que él ha vivido. Su tono descarnado y los reproches y sarcasmos dirigidos a la amada. Reproches, sarcasmo, o sea, la invoca, pero de manera, dice, esa amada desdeñosa, es decir, ella que lo ha rechazado, ¿no? Ella le ha mostrado indiferencia, desdén o indiferencia, ¿no? Y todos estos sentimientos, muchachos, le van a dar un tono nuevo a su poesía. Ya va a ser menos idealista, más verista e intensa también. A ver, vamos a leer algunos. Por ejemplo, asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Imagínate esta situación. Ella y él frente a frente. Han tenido una pelea. Ella está a punto de llorar porque dice, asomaba a sus ojos una lágrima. Entonces, cuando uno pelea, ¿no? De impotencia o de pena o de tristeza, tus sentimientos afloran y una expresión del dolor que podemos sentir, ¿no? Y a veces de alegría, pero en este caso parece de dolor, son las lágrimas. Y dice, y a mis labios una frase de perdón. O sea, ella ahí a punto de llorar después de una pelea y él a punto de decir, mira, perdóname, mejor hay que olvidar este problema, ¿no? Reconciliémonos, pero no pasa nada de esto, ¿no? Habló el orgullo, ese orgullo, ¿no? Que a veces no nos deja mostrar nuestros sentimientos, ¿no? Se habló el orgullo y se enjugó el llanto, su llanto, ¿no? La de ella. O sea, ella estaba a punto de llorar, pero no lloró, porque el orgullo pudo más. Él estuvo a punto de decir la frase perdón, pero ¿qué dice? Pero la frase en sus labios expiró, o sea, nunca lo dijo, ¿no? Te imaginas la situación, ¿no? Entonces, ella a punto de llorar, a punto de decir perdón, pero ni una de las dos cosas pasaron. Entonces, obviamente ahí no hubo reconciliación, ¿no? Solamente tristeza y dolor. ¿Qué pasa luego? Yo voy por un camino, ella por otro, o sea, se separan. Estaban a punto de reconciliar, pero no pasa eso y ella se va por el otro lado. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, o sea, se quieren, se aman, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? O sea, se arrepiente, ¿no? Se arrepiente el yo poético, ¿no? Dice, ¿por qué no le dije perdón?
Y ella también dirá, ¿por qué no lloré yo? O sea, tal vez si ella lloraba, él se conmovía, entonces los dos, ¿no? Arreglaban las cosas y ambos se perdonaban. Pero nada de eso pasó. ¿Se dan cuenta? Entonces acá también eh, hay un marcado, pues, hay un marcado una marcada decepción, ¿no? Desengaño amoroso, frustración amorosa, frustración más que nada, porque cuando tú estás frustrado es como que quieres hacer algo y no lo pudiste hacer, ¿no? Y te arrepientes, ¿no? Te arrepientes, porque tal vez por, si no hubiera sido por el orgullo, no, hubieran seguido juntos, ¿no? A ver, acá dice, tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o que abatirme. No pudo ser. Acá hay una complementariedad, pero él dice, tú eras, a ella le dice, ¿no? Tú eras el huracán. Oye, eso también se llama metáfora, ¿no? O sea, ella era el huracán. Cómo es un huracán? Fuerte, impetuoso, ¿no? Es bravo, rebelde, ¿no? Un huracán, como una tormenta, ¿no? Y él era la alta torre, o sea, un huracán es como una masa de agua que viene en el mar y choca en la torre, pues si la torre está dura, frígida ahí, ¿no? Un grupo de piedras, ¿no? Una construcción, dice, que desafía su poder, ¿no? Entonces, ambos seguro tenían carácter complicado, ¿no? Ella era un huracán y él dice una torre fría, como piedra, ¿no? Tenías que estrellarte o que abatirme. No pudo ser. Pues ahí también vemos como que dos personalidades bastante distintas, pero no hay comprensión entre ellos porque dicen no pudo ser. Tal vez por el orgullo, por el carácter fuerte que tenga cada uno, ¿no? Dice, tú eras el océano, otra vez la metáfora, ¿no? Tú eras el océano y yo era la enyesta, roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme. No pudo ser. O sea, ni él cedió, ni ella tampoco llegó a él, ¿no? Hermosa tú, yo altivo, orgulloso, pues, ¿no? Orgulloso. Acostumbrados uno a arrollar, seguramente ella, ¿no? Como ella dice que era un huracán, ella era el océano. Dice, uno estaba acostumbrado a arrollar y el otro estaba acostumbrado, dice, a no ceder, el orgulloso, ¿no? La senda estrecha, inevitable el choque, no pudo ser. Entonces, claramente también podemos ver frustración amorosa, o sea, no se comprendieron, la otra tenía un carácter muy fuerte, era indomable, vamos a decir, y él también orgulloso, no pudo ser, no pudo ser, ¿no? Acá el estribillo, ¿no? No pudo ser, no pudo ser, no pude ser, ¿no? Y la metáfora presente a cada momento. ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos. La cuarta va desde la rima 55 hasta la rima, acá serían 50, 60, 70, 76, ¿no, muchachos? Tiene como núcleo fundamental la desesperación. Reflexiona sobre los temas como la soledad, la muerte y el destino aciago de los humanos. Sin embargo, no obstante, las siguientes rimas que vemos por acá, dice, vuelven a tratar otra vez sobre el fracaso amoroso. Muy bien, a ver, veamos. ¿Cómo se arranca el hierro de una herida? Su amor de las entrañas me arranqué. Ah, aquí está como comparando. Dice, oye, cómo se arranca el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué. Profe, cuando dice el hierro, ¿a qué se refiere? Es como decir, como se arranca el cuchillo de una herida, ¿no? Así me arranqué yo su amor de mis entrañas, dice, está comparando la situación, ¿no? Aunque sentía al hacerlo que la vida me arrancaba con él. O sea, así cuando se quitó el cuchillo y ese cuchillo era como su amor lo lastimaba a él siente que al arrancarse su amor de ella también es como si se hubiera arrancado la propia vida, ¿no? O sea, le causó mucho daño. Del altar que le alcé en el alma mía, la voluntad su imagen arrojó, y la luz de la fe que en ella ardía, ante el ara desierta se apagó. Aún turbado en la noche, confundido, ¿no? Turbado, dice, el firme empeño vive en la idea, la visión tenaz. ¿Cuándo podré dormir con ese sueño en que acaba el soñar?
Claramente acá también hay, ¿no es cierto, muchachos? Desesperación, ya la soledad más que nada también, porque se quedó sin ella y era un amor que le causaba daño también, ¿no? Este poema que lo habíamos leído y ahora sí vamos a analizar su contenido. Este poema es muy bonito, ¿no? Como te dije, ¿no? Cuando él dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. En este momento, él hace referencia a una etapa bonita, ¿no? Con la pareja, con su ser amado. Pero luego ya hace el reproche y ya empieza la desesperación, dice. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, o sea, cuando los dos eran felices, se correspondían, ¿no? En sentimientos, dice, aquellas que nos vieron felices, dice, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán porque ya seguramente ya no están juntos, ¿no? Ya no están juntos. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar y otras veces a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. También te das cuenta que describe mucho a la naturaleza, ¿no? Las golondrinas, las madres selvas, las flores, ¿no? Elementos de la naturaleza, como todo romántico, ¿no? Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Entonces aquí hace referencia un tanto el yo poético, el poeta, el yo lírico, al paso del tiempo, a esa nostalgia que siente de recordar un momento en el cual fue feliz con ella, pero ya esa relación terminó y ahora el recuerdo, ¿no es cierto? La nostalgia, la añoranza que siente por esa persona le causa dolor, ¿no es cierto? Le causa dolor. En estos versos vamos a ver, si podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, pero la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. O sea, todo pasará, pero nunca él la olvidará. Dice, nunca se podrá apagar la llama de tu amor. Oye, qué intenso, ¿no? Qué intenso, ¿ves? Muy bien, por eso que por acá nos dice los temas son estos, ¿no? La desesperación, la soledad, porque ya pues ya no está con ella, ¿no? Y ese destino que a veces es, este, no muy afortunado para algunos, ¿no? Y todos vamos a pasar por este tipo de situaciones, ¿no? No siempre nos va a tocar ganar en la vida, muchas veces vamos a tener que perder, pero igual, ¿no? Para un romántico, el amar y ser correspondido y el amar y no ser correspondido va a ser inspiración para que también pueda salir todo esto, ¿no? Lo que es esta poesía es tan bonita, ¿no? Estos poemas, ¿no? Sus sentimientos, sus anécdotas. Si tal vez Becker no hubiera vivido todo esto, cómo se hubiera inspirado también, ¿no? Para escribir estos poemas que, bueno, hasta la actualidad nosotros los estudiamos, ¿no? Y nos parecen bastante bellos. Muy bien. A ver, vamos ahora con el género narrativo. Becker no solo escribió poemas, Becker también escribió sus famosas leyendas. Y en el caso de las leyendas, vamos a ver por acá algunas características. Primero, acá vemos en el portal, ¿no? A veces así en algunos pueblos de España hay algunas historias que te cuentan sobre algunos hechos sobrenaturales y la gente pues cuenta, ¿no? Así de generación en generación te van narrando unas historias y a veces, como te dije, algunas son intimidantes, ¿no? Dan miedo, ¿no? Pero son propias de las creencias del pueblo, ¿no? Para tratar de explicarse ciertos hechos o acontecimientos que tal vez con la razón no podemos explicar. A ver, ¿qué características vamos a ver? Por ejemplo, las leyendas pertenecen al género narrativo. La especie, ¿no? Es una leyenda. ¿Qué es una leyenda, profe? Una narración popular que cuenta un hecho real o también fantástico. Los personajes que vamos a ver en estas leyendas o lo que vamos a narrar, no todos van a ser personas pues reales. Por ahí pueden ser criaturas, demoníacas, de repente, ¿no? Monstruos, así, ¿no? Fantasmas.
Entonces, por eso es que una leyenda contiene todos estos elementos. ¿Cuántas leyendas son? 18. Todas no vamos a poder hablar, obviamente, pero las más importantes, las más conocidas, las que nos pueden venir en un examen. Componentes, legendarios y exóticos. ¿Ya? Legendarios, ¿no? Viene de ahí de leyenda, y más que nada se revalora lo que es la cultura medieval, muchachos, la cultura de la Edad Media. Hay narraciones breves de tradición oral. Son narraciones breves de tradición oral, ¿no? O sea, se va pasando así, ¿no? En la oralidad de generación en generación, ¿ya? Estas historias. En un pueblo, su padre le cuenta a su hijo, ese hijo crece y le vuelve a contar a su hijo y así, ¿no? Se va manteniendo. Muestra una sencillez expresiva. Sencillez, o sea, el lenguaje es bastante sencillo, no tiene adornos, así que vamos a poder entender completamente estas historias de Becker. Recurrencia en detalles costumbristas. Una costumbre que te refleja, ¿no es cierto?, un modo de vida de una determinada, de una determinada población, ¿no? De una comunidad, de un pueblo. Su manera de hablar, sus costumbres, su religión, sus festividades religiosas tal vez, todo, ¿no? Todo lo que engloba una costumbre, ¿ya? Elementos sobrenaturales presentes, como te había mencionado, se utilizan recursos de la oralidad, la estética invertida de lo grotesco. Esto es muy importante, muchachos. Aquí me voy a detener un poquito. Becker es uno de los autores que desarrolla esta característica, la estética de lo grotesco. ¿Qué quiere decir? Tú sabes que en los románticos son rebeldes, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Y un romántico, de cierta manera, no va a ver la belleza solo en algo que es bonito o agradable a nuestra vista. Puede encontrar incluso la belleza en algo grotesco, en algo que para nosotros sea feo, pero el romántico lo ve así, ¿no? Algo exótico, bello, raro. Encuentra una belleza extraña ahí. Entonces, Becker, vamos a evidenciar esta característica muy marcada, la estética del grotesco. Para él, la mujer es tan bella, pero es tanto así que puede producir en un hombre vértigo, miedo, pavor. O sea, alguien no puede ser tan bello y perfecto. Recuerda que él tiene la idea de una mujer idealizada, pero al ser tan bella, él relaciona esa belleza que posee la mujer como un don que se le hubiera otorgado el mismo demonio. Por eso ve a la mujer como un ente demoníaco que puede producir en un ser humano, en un hombre específicamente, puede llevarlo a este ser humano, a este hombre, a la perdición, a la locura, incluso a la propia muerte. Ahí vemos la estética de lo grotesco, o sea, esto de la estética invertida, ¿no? Invertida, ¿ya? No te olvides, ¿no? Esa es una característica que está muy presente en sus leyendas de Becker, ¿no? En las leyendas de Becker. El espacio donde va a ambientar sus narraciones, sus leyendas, son principalmente lugares góticos. Por ejemplo, ciudades antiguas como Soria, Toledo, Sevilla, ¿no? Algunos castillos. Recuerda que los castillos eran escenarios, lugares propios de la Edad Media, ¿no? Cuando existían reyes, monarquía, palacios, castillos, ¿no? Princesas, reyes. Entonces te das cuenta cómo se trata un poquito de apegar a la cultura media, a la cultura medieval, ¿no? Un poco, ¿no? Tiene esa inclinación a revalorar elementos medievales, templos, monasterios, ruinas abandonadas, ¿no? Esto de lo religioso también, recuerda que la religión era un elemento muy marcado en la literatura medieval, tenía un gran peso. La literatura tenía una visión muy religiosa, ¿ya? También. A ver, el tiempo. En casi todas las leyendas, los hechos ocurren de noche, nos dice, de noche. La época es siempre el pasado medieval. Muy bien, entonces vamos a contar algunas de estas leyendas, muchachos, ya de manera breve nada más, pero para que te des cuenta todo lo que por acá te hemos explicado. Los personajes, los protagonistas son casi siempre son jóvenes enamorados, una pareja de enamorados,
Por ahí dice imprudentes y damas muy bellas, hermosas. Como te dije, la mujer tiene un gran protagonismo, pero se la ve así, ¿no? Como un ente demoníaco que a esos pobres jóvenes enamorados e imprudentes, pues esta mujer lo va a llevar a cometer locuras, ¿ya? Bueno, así se nos ve a las mujeres, ¿no? En la literatura de Becker en sus leyendas, ¿ya? El estilo, dice, es una prosa poética. Por más que ha escrito en prosa, no está en verso las leyendas, pero el lenguaje es adornado, ¿no? Un lenguaje poético también. Entonces se llama prosa poética. Muy bien, a ver, ahora vamos a ver cuáles son los temas que se desarrollan en las leyendas. Por ejemplo, en una leyenda que se llama La Jorca de Oro, el tema que se desarrolla es el sacrilegio. Profe, ¿qué es un sacrilegio? Es la profanación de algo sagrado, la violación, la profanación de algo sagrado. Sacrilegio, principalmente, ¿qué será algo sagrado? Tal vez por ahí, ¿no? Un templo, una estatuilla de un santo, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo religioso, profanar eso, ¿no? El capricho femenino. Por ejemplo, en el Monte de las Ánimas, que es otra leyenda, el capricho femenino es el tema principal, ¿ya? Quiere decir que el personaje, el joven enamorado, terminará cediendo a los caprichos de una mujer, pues. A ver, la mujer demoníaca, por ejemplo, en esta leyenda que se llama Los Ojos Verdes. El tema es la mujer demoníaca. Wow. A ver, otro. En Rayo de Luna, la búsqueda de la mujer ideal, la mujer perfecta. Entonces siempre por ahí en el capricho femenino, la mujer demoníaca, la búsqueda, la mujer presente, ¿no, muchachos? En el Miserere dice, la búsqueda del canto religioso. Maese Pérez el organista, se desarrolla el tema de lo sobrenatural y maravilloso. Bien, en el beso, la transgresión profana también, ¿no? Con el tema religioso, muchachos, ¿no? Profanar, transgredir las reglas o los preceptos religiosos. Vamos a contar un poco sobre esta leyenda llamada la Ajorca de Oro. ¿De qué trata un poquito la Ajorca de Oro? Bien, por acá te vamos a escribir los nombres de los personajes. Por acá tenemos al joven enamorado que te habíamos mencionado, Pedro. Él es un joven que está perdidamente enamorado, pues, ¿no? De su amada que se llama María, la bella María. Esta historia de este par de enamorados está contextualizado, muchachos, en esta ciudad. Por acá vamos a colocar. Está contextualizado en la ciudad de Toledo. Y se dice que en esta ciudad de Toledo, bueno, se va a celebrar una fiesta patronal, ¿no? Muy importante de un santo, en este caso de una virgen. Recuerda que también lo religioso tiene un gran peso, ¿no? Se tenía que dar un homenaje a esta virgen, le van a llamar la Virgen del Sagrario, ¿ya? Entonces era una fiesta muy respetada en Toledo, que cada año, como es costumbre, tradición, se realiza. Pedro, ¿cómo es? Pedro es religioso, una persona muy pegada a las reglas, ¿no? María es la enamorada de Pedro, pero un tanto caprichosa, ¿no? Siempre por ahí influye mucho en Pedro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entre estos dos personajes, no? Bueno, se celebra esta fiesta en esta ciudad, como te dije, ¿en dónde? En Toledo, ¿ya? Y se está celebrando, pues, se está celebrando lo que es la fiesta, el homenaje, ¿no? La fiesta patronal en honor a la Virgen del Sagrario. Cuando estaban en la misa Pedro y María, a María se fija en algo, ¿no? Se obsesiona por un objeto. Está observando a la Virgen del Sagrario y de pronto ven la muñeca de la estatua de la Virgen una pulsera de oro. A esa pulsera le va a llamar la ajorca de oro. Entonces María se obsesiona, se queda mirando esa alhaja y empieza a pensar muchas cosas, ¿no? Dentro de ella, pero de pronto se pone a llorar, ¿no? Porque dice, ¿qué me pasa, no? ¿Por qué me he quedado obsesionado con eso? Pero luego dice, yo lo quiero esa pulsera, quiero la jorca de la Virgen.
Pedro, al ver llorar a María, pues se conmueve y le dice, ¿qué pasa? Dime, 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 ¿qué te pasa? Si yo puedo ayudarte, yo lo voy a hacer. Y María le dice, no, olvídalo, no te quiero porque, ¿no? Decía, ¿cómo voy a querer eso, no? Pero tanto le insiste Pedro que, bueno, al final pues María cede y le cuenta, ¿no? Su deseo. Y le dice, yo quiero la jorca de oro, pues no quiero esa pulsera que tiene la Virgen. Y Pedro dice, no, pídeme lo que quieras, menos eso. Incluso pídeme la mitra del Papa si quieres, pero no me pidas la jorca de la Virgen, es la Virgen del Sagrario, ¿no? La patrona de ese pueblo de Toledo. Entonces sería un sacrilegio quitarle esa jorca a la Virgen, ¿no? No puede hacerlo. Pero María llora desesperadamente, desconsoladamente, así Pedro se va a conmover con las lágrimas de María y lo va a convencer, pues, ¿no? Pedro dice, ya no llores, amada mía, yo te traeré la jorca de oro, ¿no? A pesar que tenía temor de hacerlo, ¿no? Pero más puede el amor que le tiene a María, pues. Es así que Pedro se va a animar y cuando toda la gente del pueblo, bueno, ya se va a sus casas, llegada la noche, Pedro, como por acá puedes ver, vuelve a la iglesia y bueno, va a pasar por muchos lugares que le van a producir miedo, ¿no? Para entrar a la iglesia dice que pasa por muchas estatuas de santos, de papas, pero parece que todos lo miraban, ¿no? Como si una mirada acusadora la mandaran, como diciendo, vas a hacer algo malo, no lo hagas. Pero él seguía, ¿no? Seguía por todo por María, hasta que llega ante la presencia de la Virgen y le quita la jorca. Pero en ese momento que le quita la jorca de oro a la Virgen, y la Virgen al parecer también hasta lo miraba, ¿no? Como parece una medio sonriendo, ¿no? Entonces Pedro le causa tanto impacto hacerlo, y por un castigo, un sacrilegio, ¿qué será? Pero inmediatamente en ese momento da un grito espeluznante, dice tan fuerte que todo el pueblo lo escucha, pero era de noche. Al día siguiente amanece y la gente va a la iglesia, ¿no? Quieren saber qué pasó, ¿no? ¿Quién gritó, ¿no? ¿Qué sucedió? Y se encuentran a este joven ahí, pues, ¿no? Con una mirada perdida, loco prácticamente, hablando incoherencias, con la jorca de la Virgen en la mano, ¿no? Solamente diciendo, ¿no? Es tuya, ¿no? Es tuya, como diciéndole a María, ¿no? Ahora es tuya, pero había perdido la razón. No estaba en sus cinco sentidos. La gente le hablaba todo y solamente decía es tuya, con una mirada perdida, ¿no? Producto del sacrilegio vino la locura, pues, se volvió loco. Ese fue su castigo, ese fue su castigo. Por acá vemos, miren muchachos, algunos fragmentos de esta leyenda, pues muy interesante. Por ejemplo, describiéndonos cómo amaba Pedro a María. Dice, él la amaba con ese amor que no conoce freno ni límites. La amaba con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentran martirios. Amor que se asemeja a la felicidad y que no obstante parece infundir el cielo para la expiación de una culpa. La tradición que refiere a esta maravillosa historia, ¿no? La Jorca de Oro, acaecida hace muchos años, no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus héroes. Yo en mi calidad de cronista verídico, o sea, te está contando una historia, ¿no? Que ha sucedido en dónde, en este lugar llamado Toledo, ¿no? En este pueblo, dice. No añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlo mejor. O sea, acá como que el narrador, ¿no? El que ha escrito la historia, te está diciendo, el escritor en este caso, mira que yo me estoy limitando a decirte lo que se dice de ese pueblo, ¿no? Lo que pasó. Esa es una leyenda, ¿no? Entonces acá dice, se hace referencia a lo grotesco. ¿Por qué? Porque vemos la hermosura mezclada con lo demoníaco, porque él dice, ella era tan bella y él amaba tanto, dice, con ese amor en que se busca un goce y solo se encuentran martirios, ¿no? O sea, ella era tan bella que lo obliga a hacer esas cosas que él no quiere, ¿no? Ahí está pues la estética de lo grotesco. Se aprecia el elemento legendario y popular, claro, porque habla, dice, la tradición que refiere esta maravillosa historia, estás hablando de una tradición, ¿no? De este pueblo, que es conocida y la gente así, ¿no? La va transmitiendo de una en otra persona.
Hablamos ahora de otra historia. A ver, un tanto también así, un poquito que da miedo, ¿no? Un poco terrorífica, Los ojos verdes, así como puedes ver acá en la imagen. ¿De qué trata Los ojos verdes? Te voy contando primero antes de leer el fragmento. A ver, vamos a ver un ratito cómo vamos con nuestro tiempo. Ya vamos a terminar la parte teórica, luego hacemos la parte práctica también, ¿ya muchachos? A ver, en el caso de Los ojos verdes, la historia te cuenta sobre estos personajes. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de un joven llamado Fernando, ¿sí? Y por acá tenemos a Fernando, es alguien que pertenece a la clase, vamos a decir, noble, y él es un famoso cazador. Él es un cazador y tiene a su montero como que a su ayudante que se llama Íñigo, ¿ya? Así se llama, Íñigo. Es como su sirviente, ¿ya? Él es el amo, vamos a decir, él es el amo y él es el sirviente. Entonces un día, ¿ya? Vamos a colocar por acá, es el sirviente, ¿sí? Un día van a ir pues de cacería. ¿A dónde? Bueno, ellos van a ir a un lugar, van a ir a cazar a un lugar que se llama la Fuente de los Álamos, así le llaman, la Fuente de los Álamos. Pero a este lugar pues solamente pueden ir de día, de noche no, porque la tradición dice, ¿no? La historia dice que de noche, hay en ese fuente, que es como una pileta, un lugar como así, como si una fuente de agua, ¿no? Dice, de esa fuente sale en las noches una criatura, dice, hay muchos jóvenes, dice, muchos hombres que se han acercado a esa fuente de noche y han desaparecido. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. Y la historia dice que ahí hay un ser monstruoso que ahoga a los hombres que se acercan, ¿no? Que los invita a que entren a la fuente y los ahoga. Bueno, Fernando no cree mucho esa historia. ¿Qué sucede? Que ellos están cazando y se le escapa a Fernando un ciervo, ¿no? Un ciervo. Y Fernando se obsesiona, pues. Su sirviente le dice, pues no, amo, no vayas, ya va a anochecer, ¿no? Pero Fernando, bueno, aparentemente le hace caso, pero luego se separa del grupo y ya sabes, pues los hombres a veces son un poquito obsesivos en ese sentido, ¿no? Y él quiere hacerlo, ¿no? No, tengo que ir a encontrar a ese ciervo. Es un reto que se había propuesto. Bueno, entonces en la noche se va a la Fuente de los Álamos, se interna ahí al bosque buscando ese ciervo y bueno, se acerca a esta fuente y quiere comprobar, ¿no? Si es verdad la historia que le ha contado su sirviente. Y bueno, pues tratando de comprobar, se acerca y logra ver en las aguas unos ojos verdes así tan penetrantes y fuertes, ¿no? Que lo llaman, pues, ¿no? O sea, es una mujer hermosa, ¿no? Muy bella, muy bella, muy bella. Y en ese momento no le hace nada, ¿no? Llega al día siguiente, él se va obsesionado por esos ojos, pero regresa a la fuente. Y bueno, él con esa confianza que no lo había ahogado, ni le había hecho ningún daño, él regresa porque está obsesionado con esta mujer que era tan bella, hasta que esta mujer lo convence de entrar a la fuente. Una vez que gana su confianza, ya te imaginas lo que va a suceder. Esta mujer lo va a ahogar, ¿no es cierto? Entonces, Fernando desaparece. Podemos deducir pues que muere, ¿no? Obviamente pues atraído por esta mujer demoníaca. Era un demonio pues, ¿no? Que atraía hacia los hombres, ¿no? Los iba devorando, ¿no? Los iba jalando. De eso trata un poco esta historia, ¿no? También, ¿no? Y bueno, también es Fernando bastante incrédulo, ¿no? No creía en la historia hasta que le pasó. Acá tenemos un fragmento, dice. Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para pronunciar algunas palabras, pero solo exhalaron un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda que empuja una brisa al morir entre los juncos. No me respondes, exclamó Fernando, al ver burlada su esperanza. ¿Querrás que dé crédito a lo que de ti me han dicho?
Oh no, háblame, yo quiero saber si me amas, le dice a esa mujer bella, ¿no? Yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer o un demonio. Y si lo fuese, dice, el joven vaciló un instante. Un sudor frío corrió por sus miembros, sus pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer y fascinado por su brillo fosfórico. Demente casi exclamó en un arrebato de amor. Si lo fueses, te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte, hasta más allá de esta vida, si hay algo más allá de ella. O sea, él ya está obsesionado, ¿no? Prácticamente ni siquiera le importaría, creo, morir. Entonces, acá hablamos de la amada inalcanzable, ¿no? Esa mujer idealizada, pero también, de cierta manera, que lleva al hombre a la muerte, ¿no? A la muerte, ¿no? Maese Pérez el organista es otra leyenda también, otra leyenda muy interesante. Te habla de este hombre llamado el Maese Pérez, un anciano que tocaba en una iglesia para una misa el teclado, y todos decían que él tocaba como los mismos ángeles, como los mismos ángeles. ¿De qué trata su historia? A ver, vamos a leer por acá, dice. Comenzó la misa y prosiguió sin que ocurriese nada de notable hasta que llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano y al mismo tiempo que el órgano, un grito de la hija de Maese Pérez. Hasta aquí. Este señor, que ya era de avanzada edad, un día amanece muerto. Entonces, en este caso, donde se resalta la historia es en el pueblo de Sevilla, en la ciudad de Sevilla. Toda Sevilla estaba triste, pues, ¿no? Porque había muerto el Maese Pérez y nadie podía tocar como él. Hasta que un día se aparece un joven, ¿no? Y empieza a tocar, pues, ¿no? El órgano, igual que el Maese Pérez, y bueno, resalta, ¿no? Sus cualidades y todo el mundo dice, wow, toca igual que el Maese Pérez y la gente pues, contenta, lo contratan y todo. Pero hasta que un día, mira qué pasó. En aquel momento sonó el órgano y al mismo tiempo que el órgano, un grito de la hija de Maese Pérez, porque él decía, ¿cómo es posible que alguien toque igual que mi padre? Y un día ella se fue a comprobarlo, pues, se fue a comprobar a ver si ese joven tocaba igual. Y es ahí donde ella, cuando ve a ese joven, ¿no? Cuando va a comprobar si el joven toca igual que su padre, ella grita, ¿pero por qué? A ver, vamos a seguir leyendo. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna. Miradle, miradle, decía la joven fijando sus desencajados ojos en el banquillo, en este banco, ¿no? De donde se había levantado, asombrada, para agarrarse con sus manos convulsas al barandal de la tribuna, o sea, estaba muy sorprendida, ¿no es cierto? Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto, o sea, en el banco, ¿no? En el banquillo. Pero, mira, dice, el órgano estaba solo y no obstante, el órgano seguía sonando, sonando como solo los arcángeles podían imitarlo en sus raptos de místico alborozo. ¿Por qué gritó la hija? Porque cuando fue a comprobar si este joven tocaba igual que padre, el joven no estaba, pero el órgano estaba ahí y ella pudo ver el espíritu o el espectro de su padre tocando el órgano. Entonces eso quería decir que cada vez que ese joven tocaba el órgano, el que tocaba realmente no era él, sino era el maese Pérez. Entonces por eso ella grita porque ve a su padre tocando ahí. Pero cuando ella le dice, miren, miren, miren el banquillo, la gente no ve nada, no ve el espectro de nadie. Pero sí ven al órgano que se tocaba solo, porque ahí no estaba el joven. La hija ve el espectro y los demás solo ven al órgano tocarse solo. Un hecho inexplicable, sino habla de los fantasmas, ¿no? Y de esto, pues de la vida más allá de la muerte, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces acá el tema es lo sobrenatural y el tema de lo maravilloso, ¿no? De lo maravilloso. El órgano se estaba tocando solo. Por último, otra leyenda es este llamado el Monte de las Ánimas. De esta leyenda, ¿de qué trata, muchachos? Muy interesante. Acá voy a colocar el nombre de los personajes principales. Aquí hablamos, por ejemplo, del niño Alonso, así se llama. Y bueno, ella, su prima, él vive ¿en dónde? Él vive en Soria. Y un día recibe la visita de su prima Beatriz.
una muchachita muy bella que vivía en la ciudad y él vive en el pueblo de Soria, pues, ¿no? Y era un pueblo bastante creyente de estas tradiciones. Entonces, hay una historia en Soria que habla sobre el Monte de las Ánimas, ¿no? Así, del Monte de las Ánimas. Y nos dice que en este monte, antiguamente, en esos territorios se había producido estas luchas sobre las cruzadas, sobre estos guerreros, los templarios de los árabes contra los cristianos, ¿no? En este contexto de la reconquista española. Y por eso en ese monte hay pena, hay fantasmas. En las noches dice que se escucha lo que es así como las cadenas arrastrándose, el sonido de las espadas chocando, el galope de los caballos. Entonces, nadie quiere ir pues a este lugar, nadie quiere ir a este lugar al anochecer. Alonso es creyente de esa historia y le cuenta esa historia a su prima Beatriz, ella un poco incrédula, ¿no? O sea, ella es de la ciudad, no le cree. Y para retar a su primo Alonso, un día que ellos habían salido de cacería, bueno, habían paseado por todo este lugar, Beatriz le dice, mira, cuando pasamos por ese lugar, de día uno, se me cayó un lazo, pero justo ese lazo yo te lo quería regalar a ti, para que tengas un recuerdo mío cuando yo me vaya. Entonces Alonso dice, no, pero ya va a anochecer, ¿no? No es prudente ir. Además, en las noches también hay muchos lobos por la zona y además sobre la historia, ¿no? Que él te he contado, es peligroso. Y Beatriz, bueno, también como que se hace, bueno, tienes razón, entiendo, si no lo puedes hacer no hay ningún problema, yo entiendo, ¿no? Como que se hace un poco la víctima, ¿no? Retando un poco al primo a ver si él se atreve, ¿no? Y muestra su valentía ante ella. Y Alonso, bueno, no puede permitir eso, ¿no? Los hombres cuando los hieren en ese orgullo, bueno, ahí sí reaccionan y dice, está bien, iré, yo voy a ir, ¿no? Voy a traer tu lazo. Y Beatriz dice, no, pero no lo tienes que hacer, no te preocupes, ¿no? Tanto caprichosa también ella, ¿no? No, no, yo sí voy. Cuando Beatriz lo quería detener, ya Alonso no estaba, se había ido a traer el lazo al Monte de las Ánimas, eso que estaba a punto ya de anochecer. Entonces Beatriz se va a la casa, ¿no? Lo espera su primo, llega la noche, no viene, pasa toda la madrugada, no llega. Incluso Beatriz empieza a tener una especie, unos episodios un tanto terroríficos en su cuarto porque empieza los remordimientos en ella, ¿no? La culpa, ¿no? Y si le ha pasado algo, y si esto, y si lo que me contó es verdad, entonces empieza a escuchar esos sonidos en su cuarto así, de las maderas crujiendo, como un sonido de pasos, espadas, de cadenas, ¿no? Como si estuvieran caminando. Entonces ella se asusta, no puede dormir toda la noche, tiene miedo y está preocupada por Alonso hasta que amanece y por fin ella al parecer se había quedado dormida, pero cuando despierta con el sobresalto, pues, ¿no? Recordando nuevamente y su primo se había llegado, ¿no? Ve en la mesita de noche un lazo lleno de sangre, pero entonces ella al ver el lazo, ahí no estaba Alonso, solamente ve el lazo, ¿y dónde está mi primo, no? Entonces al tomar el lazo, así nos dice la tradición y la historia, muere del impacto, ¿no? Del terror que siente, porque obviamente ella ya sabe que si está ensangretado el lazo es porque su primo ha muerto, ¿no? Y el lazo estaba ahí, el lazo estaba ahí al lado de su mesita de noche. Entonces se dice en la historia que muere del impacto y del horror. Cuando llegan los criados, por el gran grito que dio ella, ven pues a la niña Beatriz con el lazo en la mano, pero muerta, ¿no? Muerta de ese gran impacto. ¿Qué había pasado con Alonso? Efectivamente, el muchacho había muerto, habían encontrado su cuerpo, pero atacado por los lobos. Pero Beatriz nunca sabe eso, ¿no? Ella se muere con la idea que su primo murió por su culpa. Es así que cuenta la historia que un cazador cada vez que pasa por ahí en las noches, ¿no? Vio a el fantasma de una muchacha rodeando por la tumba del joven Alonso en el Monte de las Ánimas. Esa es la historia, ¿no? Del Monte de las Ánimas. También un tanto, vamos a decir, terrorífica, ¿no? Que impacta, habla sobre lo sobrenatural de cierta manera y de estas creencias que se tienen, ¿no? Remontándose un poco a la Edad Media, ¿no? Sobre fantasmas y todo esto, y también sobre el capricho de la mujer, ¿no es cierto?
cómo lo obliga pues al hombre a que haga algo que no quiere y al final lo lleva a la muerte o a la perdición o a la locura. Acá tenemos un fragmento de esa leyenda, dice: no sé en el tuyo, contestó la hermosa, pero en mi país una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció esas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Aquí hablamos, por ejemplo, del capricho femenino, del capricho femenino. Bien, una pregunta modelo DECO, muchachos, a ver cómo para practicar, ¿no? Por ejemplo, acá esta pregunta, así se elabora el modelo DECO, ¿no? Con un pequeño fragmento y te dice, ¿no? En el fragmento extraído de la Jorca de Oro, leyenda de Becker, la estética de lo grotesco se evidencia por, y acá dice, ella era hermosa, hermosa, con esa hermosura que inspira el vértigo. O sea, el miedo, ¿no? Hermosa, con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos en Los Ángeles, que sin embargo es sobrenatural, hermosura diabólica, que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. Entonces aquí la estética de lo grotesco de Becker se evidencia por, ¿cuál sería tu clave aquí? Estoy segura que tú vas a marcar esta clave. Tú vas a marcar la clave de, ¿no? La vinculación de lo bello, o sea, esa hermosura de la mujer, con lo demoníaco. Esa vinculación es lo que resume lo que llamamos la estética de lo grotesco. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bueno, hemos terminado con lo que es la parte teórica. Ahora nos toca resolver la parte de la práctica dirigida. La práctica dirigida. Muy bien, a ver, entonces vamos a ir a la práctica dirigida. Hasta aquí sería la explicación teórica. Muchas gracias, muchachos.